Son varias las señales que nos indican que Vladimir Putin está perdiendo esta guerra y que implícitamente está reconociendo su derrota, pero el líder ruso todavía intenta demostrar lo contrario. Varios incidentes tienen a Vladimir Putin desmoralizado y, de acuerdo con informes de la CIA, estaría pensando en retirar sus tropas a la parte este de Ucrania, es decir, al Donbass. En el programa de hoy te estaré presentando el video que no debes perderte y que muestra cómo Rusia perdió 3 barcos. Uno de ellos completamente incendiado y 2 de ellos aparentemente alcanzaron a huir de las costas ucranianas con graves averías. Los buques armados transportaban armas, municiones, alimentos y otros equipos para las tropas rusas que estaban entrando a Ucrania por la península de Crimea cerca al mar de Azov e intentando tomarse Odessa y Mariupol en el Mar Negro. Adicionalmente, los pilotos rusos también se niegan a sobrevolar Ucrania debido a que las tropas ucranianas han derribado más de 100 aviones y 120 helicópteros. Los pilotos rusos saben que de cada misión en la que participan 10 aviones en promedio, solo regresan 7, lo que significa una alta eficacia de las baterías antiaéreas de Ucrania. Adicionalmente, la pérdida de 5 generales en la línea de batalla y de más de 14 altos mandos militares del grado de coroneles, reconocida por el propio gobierno ruso, además de la descomunal pérdida de equipos militares y el fallecimiento de casi 15.000 soldados en Ucrania, están dándole por la cabeza al jefe del Kremlin. Te cuento más detalles en lo sucesivo de este informe. Nuevamente te damos la bienvenida a nuestro canal, Periodismo Objetivo Magazine News, y es un verdadero gusto que nos acompañes en este informe. Si tú crees que este tema es de tu interés y que otras personas deben enterarse de lo que está sucediendo, comparte este informe en tus redes sociales y también con tus allegados y amigos. Y si es tu primera vez en nuestro canal, no olvides suscribirte, darle a me gusta y tocar la campanita de las notificaciones para que no te pierdas nuestros próximos programas. Bien, reconoce entonces el líder ruso su derrota en Ucrania. El Estado Mayor de las Fuerzas Militares rusas emitieron un comunicado en el que anuncian que se concentrarán en la región del Donbass al haber cumplido con su objetivo primario. ¿Pero será esto cierto? Vamos a analizarlo. El balance de la invasión a Ucrania, en rasgos generales, no ha sido favorable para Putin. Luego de más de un mes de invasión, el ejército de Vladimir Putin no ha logrado hacerse con todo el territorio de Ucrania. Su ejército, el segundo más poderoso del mundo, encontró una resistencia heroica por parte de los ucranianos que le impidieron concretar sus objetivos. Los rusos se tomaron el este de Ucrania con facilidad y de allí intentaron conquistar al resto del país, pero no pudieron. Particularmente el ejército de Putin nunca pudo marchar sobre Kiev, lo que hubiera significado el gran triunfo de Vladimir Putin. En un comunicado publicado este viernes, el Ministerio de Defensa ruso reconoció, de alguna manera, la derrota y redujo los objetivos militares iniciales a lo que ya había logrado conquistar. Según el Ministerio de Defensa, el objetivo de Rusia siempre fue controlar la región oriental del Donbass, que constituye las regiones separatistas de Donetsk y de Lugansk, y ello estaba prácticamente concluido. Y abro comillas. A medida que las agrupaciones individuales completan con éxito las tareas asignadas, nuestras fuerzas y medios se concentrarán en lo principal, la liberación completa del Donbass, dijo el general Sergei Rutkov, subjefe del Estado Mayor ruso, y cierro comillas. Hace poco más de un mes, cuando Putin anunció el inicio de la invasión, varios analistas en diferentes medios de comunicación muy reconocidos aseguraban que la caída de Ucrania era inminente. Rusia, una potencia militar con el segundo mayor ejército del mundo, tendría la capacidad de neutralizar a las tropas ucranianas y su resistencia en poco tiempo, pero esto no ha sucedido. Han pasado semanas y la resistencia ucraniana, compuesta por militares y civiles y liderada con gallardía por el presidente Volodymyr Zelensky, ha repelido las fuerzas rusas en diferentes ciudades. Lo notable, no obstante, ha sido Kiev.
donde los rusos, de estar a 30 kilómetros de la capital en su momento cumbre de la ofensiva, se han retirado a 55 kilómetros, es decir, que han retrocedido. En general, según la información del Pentágono, los rusos han retrocedido más de 25 kilómetros en su asedio a la capital ucraniana. Igual ha sucedido en Kharkov, la segunda ciudad del país, que ha estado bajo intensos bombardeos, pero no ha sido tomada al 100% por los rusos. El balance de la invasión, en rasgos generales, no ha sido favorable para Putin. Un mes después, le deja al invasor ruso un país completamente aislado, sometido bajo unas implacables sanciones económicas y políticas. Ahora Putin enfrenta manifestaciones dentro de su propio país, a diario, de ciudadanos hastiados de la guerra y de sus graves consecuencias para el país. Putin ha ido perdiendo aliados a medida que avanza su invasión, que ha sido cruenta y que ha impulsado a nivel mundial la popularidad de los ucranianos y de su presidente. Independientemente de lo que ocurrirá en los próximos días, la reducción de los objetivos en Ucrania es un reconocimiento tácito del fracaso por parte de Putin, sobre todo considerando la expectativa que había durante los primeros días de la invasión. La falsa afirmación de Putin de que Kiev está gobernada por facciones nazistas se ha desdibujado y ahora solo se limita al oriente de Ucrania, es decir, a la región del Donbass. Un comunicado del Kremlin dijo hace 2 semanas que Rusia seguirá y la intención era la de agrietar a la resistencia ucraniana y a Occidente, pero esto último tampoco lo ha conseguido. Un canal de televisión ruso llamado Zvezda así anunciaba la noticia de la llegada de los refuerzos para las tropas del Kremlin, y abro de nuevo comillas. La llegada de la gran embarcación de desembarco de tropas al puerto de Berdyansk es un evento épico que abre oportunidades para el Mar Negro en términos de logística, al utilizar la infraestructura del puerto de Berdyansk en toda su extensión, dijo Zvezda, citando a un oficial ruso de acuerdo con la agencia de noticias TASS, y cierro comillas. La agencia de noticias, controlada por Moscú, informó que el buque era capaz de transportar hasta 1.500 toneladas de carga. Ahora, en el video que estás viendo, estos barcos rusos resultaron seriamente dañados. El video muestra 2 buques de guerra rusos escapando cuando los misiles ucranianos explotan en un barco que está atracado en el puerto. Las fuerzas ucranianas afirman haber destruido un buque de desembarco ruso en la ciudad portuaria de Berdyansk, en Ucrania, al igual de haber impactado 2 buques más, causándoles serias averías. En el ataque probablemente fallecieron unos 250 soldados rusos y otros 450 resultaron lesionados. El barco, supuestamente conocido como Orsk, podía transportar hasta 20 tanques o 40 vehículos blindados de transporte de personal y alrededor de 1.200 soldados rusos. Esta es una de las mayores pérdidas sufridas por la Armada rusa en los 33 días de la invasión. Las fuerzas ucranianas, por su parte, dicen que volaron un buque de desembarco ruso cerca de Berdyansk, una ciudad portuaria en el sureste de Ucrania. El video que circula en las redes sociales y que acabas de ver muestra grandes columnas de humo y torrentes de llamas que emanan del barco, supuestamente conocido como Orsk, mientras que otros 2 parecen zarpar del puerto. La cuenta de investigación de código abierto Ukraine Weapons identificó los 2 barcos en retirada como el Novocherkassk y el César Kunikov, los cuales también resultaron dañados en el ataque, que afirman que fue causado por misiles balísticos de Ucrania. Uno de esos barcos tenía fuego ondulante en la cubierta de proa, describe el informe, delante de la superestructura del barco. Esta mañana comienza con buenas noticias, publicó la cuenta de Twitter de las Fuerzas Armadas Ucranianas, acompañada de imágenes del barco en llamas, y abro comillas. El gran buque de desembarco Orsk, perteneciente a la flota del Mar Negro de los invasores, fue destruido en el puerto de Berdyansk, que está ocupado por las fuerzas de la Federación Rusa. El lunes, el Orsk navegó en Berdyansk para entregar equipo militar, según la agencia de noticias estatal rusa TASS, y cierro comillas.
Pero detengámonos por un momento para analizar lo siguiente. Aunque es mucho más grande y poderoso que el de Ucrania, el ejército ruso ha estado luchando en combate y ha sido incapaz de asegurar Kiev, la capital ucraniana, a pesar de semanas de lucha y fuertes bombardeos. El Pentágono anunció el miércoles que Rusia había perdido más del 10% de su capacidad de combate en el mes transcurrido desde que el país invadió Ucrania. Berdiansk es un puerto ucraniano en el mar de Azov que podría ayudar a reabastecer la ofensiva rusa en el sur, que ha estado asediando a Mariupol con ataques cada vez más indiscriminados, dejando a la ciudad sin calefacción, sin electricidad, desde hace varias semanas. Por su parte, Kiev dice que más de 2.500 ciudadanos han fallecido en la ciudad desde que el presidente ruso Vladimir Putin lanzó su invasión contra Ucrania en febrero. Las fuerzas rusas han avanzado más en el sur de Ucrania, pero solo controlan Kherson, una ciudad de aproximadamente 200.000 habitantes. ¿Pero por qué han fallecido tantos generales rusos? Alta tecnología es la respuesta más acertada. La estrategia ucraniana montada por los Estados Unidos, el Reino Unido y la OTAN se centró en 3 objetivos principales y un cuarto que también vale la pena mencionar. Número 1. Atacar los convoyes de blindados y tanques de las tropas rusas cuando entraron desde Bielorrusia para tomarse Kiev. Esta ofensiva del presidente Zelensky destruyó tanques, vehículos blindados y vehículos con combustible para abastecer a los transportes rusos. Igualmente, otro objetivo que fue alcanzado con éxito fueron los vehículos con alimentos, frazadas y equipo médico para atender a los lesionados y darles los primeros auxilios en el campo de batalla. Esta operación fue ejecutada mediante drones, una parte suministrado por Turquía y otra parte por los Estados Unidos y la OTAN. ¿Cuál fue la clave del éxito? La triangulación mediante imágenes de satélite que ubicaban y daban las coordenadas de los convoyes, identificando los objetivos para ahorrar municiones. Número 2. El uso de misiles Stinger y Javelin, antitanque. Desde posiciones muy bien calculadas, las tropas ucranianas esperaban los convoyes para disparar los misiles de altísima precisión que dieron en sus blancos en más del 95%. Igualmente, estos misiles fueron usados para derribar helicópteros y aviones rusos. Número 3. Mediante triangulación a través de satélites, la información pasaba del espacio a un centro de control en Kiev que le daba las coordenadas a los francotiradores que dieron de baja a 5 generales y a más de 14 oficiales de alto rango del grado de coroneles. ¿Por qué era importante dar de baja a los comandantes? Una tropa acéfala es muy vulnerable y fácilmente se puede diezmar. En la guerra es muy importante que las tropas mantengan una comunicación directa con sus comandantes, pero al no haberlos, la tropa se desmoraliza. Putin cometió un gravísimo error al enviar a generales de alto rango al frente de la línea de batalla, y este ha sido su talón de Aquiles. Haber perdido a casi 20 altos oficiales con experiencia en la guerra de Siria y Chechenia le ha salido muy caro, además por ser irreemplazables en el corto plazo. Estos eran oficiales expertos en tácticas y estrategias militares. Y aquí una lista de algunos de los altos oficiales rusos caídos en combate. El primer alto mando ruso de cuyo fallecimiento hubo constancia oficial fue el mayor general Andrei Sukhovetsky, comandante adjunto del 41º Ejército. También falleció el comandante del 331 Regimiento de Fuerzas Aerotransportadas, Sergei Sujarev, veterano de las 2 guerras de Chechenia. El diario Washington publicó que el comandante de la Brigada de Ingenieros Alkino II, Sergei Parovnia, falleció también bajo fuego de mortero. El comandante del 247º Regimiento de Fuerzas Aerotransportadas, el coronel Konstantin Visevsky, también falleció en esta ofensiva sobre Ucrania. Otro caso similar es el del general Andrei Kolesnikov, comandante del 29º Ejército ruso. El gobierno ucraniano anunció que el 41º Ejército ruso había vuelto a ser golpeado el 7 de marzo, al caer abatido el mayor general Vitaly Gerasimov. Entonces,
jefe de personal y primer comandante adjunto de esta fuerza. Uno de los últimos del alto mando fallecido ha sido el jefe adjunto de la flota del Mar Negro, el capitán de primer rango, Andrei Palí. Bien. Y el cuarto objetivo, la destrucción de 3 buques de la Armada rusa en el Mar de Azov. También es un golpe que Putin no se esperaba. 2 con grandes averías y uno de ellos, como ya lo mencioné un poco más atrás, completamente destruido. Y por hoy no es más. No olvides suscribirte y darle a me gusta. Cuídate mucho y bendiciones del Todopoderoso. Te espero en nuestro próximo programa.